Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y ahora sí que se pone rojo de verdad con la llegada de don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues bien, mi colesterol está por debajo de 200. Su colesterol está funcionando. Fíjese que Ya le lo dije ves. que tomara Divecol Forte y que le iba a solucionar el problema. Te lo baja. Sí, sí, le ha bajado bastante Un y además 10%. se le ve a usted pues con mejor actitud y todo, ¿no? Eso, bueno, eso ya. Pero en fin, sí, el colesterol bien. El colesterol bien, amigos. Si ustedes quieren tener bien el colesterol, no tener problemas, hagan como don Roberto Centeno, que se toma su pastillita de Divecol Forte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en farmacias y tiendas especializadas. Llamen al 91-446-0000 o en parafarmaciasdemundonatural.es. Recuerden, ahí lo tienen, Divecol Forte, amigos. Y vamos a empezar porque este bloque está que arde. Nada más y nada menos que vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Wuhan, en esa ciudad china, amigos, que al parecer en el año 2015 se inauguró el laboratorio más seguro de China. Estamos hablando del Laboratorio Nacional de Bioseguridad. Allí se estaba trabajando con los virus más peligrosos que hay sobre la faz de la Tierra, y se eligió ese sitio porque estaba precisamente en el centro de China y si había algún problema era muy fácil de aislarlo. Además, el origen de esta misteriosa pandemia, amigos, al parecer es que se estaba haciendo armas biológicas y ha habido un escape de ese laboratorio y está produciendo pues esta posible pandemia que ya al parecer, por un lado dicen que hay 7.000 personas infectadas, pero desde Hong Kong hablan de 44.000 personas infectadas. Además, no se tiene precedentes en la historia de la humanidad que se haya aislado una zona tan grande y tantos millones de personas se hayan tenido en cuarentena. Y se está movilizando por todos los lados el ejército chino y construyendo un hospital a toda velocidad. Tenemos más noticias, como la que dice que el pánico a volar a China hace que todos los extranjeros sean evacuados. Al parecer, se han evacuado prácticamente a todos los extranjeros atrapados en Wuhan. La ciudad está en cuarentena por la epidemia de la neumonía que asola China. Y las aerolíneas como Iberia, British Airways, Lufthansa suspendieron todos sus vuelos hacia el país chino. Además también Air France, como American Airlines, United, Fener Air, Air Canada, etcétera, etcétera, han reducido todos los vuelos. Al parecer, esto no se sabe todavía cuál va a ser la extensión de esta situación en China. Concretamente quiero, amigos, que vean la última hora del coronavirus. Ahí lo tiene la noticia. Al parecer un crucero con 6.000 pasajeros está bloqueado en Roma por sospechas de contagio. Pero quiero también que ustedes vean pues las últimas noticias de la llegada de los españoles que van a ir al Gómez Uña, donde van a estar en cuarentena para ver si están infectados o no, los españoles que vienen de la provincia de Wuhan, y aparte también la última hora con este vídeo del periódico El Mundo. Séptimo día de cuarentena en Wuhan, son las 12 menos cuarto de la noche aquí en China. Estamos dando un paseo por la carretera totalmente vacía. Apenas se ve algún coche de emergencia que traslada a los pacientes que sienten algún síntoma del virus al hospital. La comunidad extranjera ha empezado a evacuar la ciudad hoy. Esta mañana se han ido los norteamericanos y los japoneses.
Los ciudadanos franceses probablemente empezarán a abandonar la ciudad mañana, y a la comunidad española nos han comunicado que probablemente el viernes o el sábado nos darán alguna noticia de cuándo podemos. Pues ya están llegando a España españoles que han salido de allí. Y amigos, lo que quiero que vean todos ustedes es un vídeo que se está haciendo viral, donde habla de que la enfermedad, por un lado, ha podido ser contagiada por algún animal. Lo cierto, esto es algo anecdótico, porque ya los datos o los indicios nos hablan claramente de un accidente a la hora de hacer armas biológicas, que ha habido un escape. Vamos a ver el vídeo y posteriormente lo vamos a debatir. pues ahí tienen el vídeo, ahí tienen cómo los chinos están construyendo a toda velocidad un hospital, decían, para 1000 camas, va a ser prácticamente para 2000. ¿Por qué tenían todo esto preparado en caso de un fallo? Lo cierto es que esto parece un poco la película de Resident Evil, cuando se estaban creando armas biológicas y hubo un escape. Y esto, amigos, ya lo dijo aquí don Roberto Centeno, no precisamente la semana pasada, que dijo que en principio no tenía noticias y no iba a ser algo grave. Fue el lunes, en el programa Los Intocables, cuando ya destapó pues todo lo que están ocultando las autoridades chinas, que al parecer es un escape, amigos, de un laboratorio donde estaban haciendo armas biológicas. Le dejo la palabra a don Roberto. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, aunque ya me excusé el lunes, yo el sábado tengo una gran confianza, o tenía, mejor dicho, en pasado, en las autoridades chinas, y en que, bueno, han podido, el ejército chino ha podido contener, meter en cuarentena
a una zona con 26 millones de habitantes, que se dice bien y pronto. El problema estaba, y eso yo no lo sabía en ese momento, es que cientos de miles habían salido ya, porque reaccionaron demasiado tarde. Lo que dije el lunes fue una noticia que me dieron el domingo un amigo americano que está conectado, digamos, con todos estos temas militares. En Estados Unidos hay una instalación en Pensilvania donde hace lo mismo que la de Wuhan, es decir, ahí prueban y desarrollan toda una serie de virus para guerra biológica, pero de la misma manera que desarrollan esto para la guerra biológica, desarrollan también cómo contenerla. Y entonces, lo que me dijo este amigo es que los chinos les habían confesado a los americanos, al Pentágono básicamente, y entiendo que a la Casa Blanca, naturalmente, que se había producido una fuga en un complejo parecido al de Pensilvania. Pero así como en el de Pensilvania tienen muchísimos medios de contención, los chinos no los tenían. O no los tenían, o la verdad es que al principio no se lo tomaron demasiado en serio y cometieron una cantidad de errores verdaderamente brutales. Por ejemplo, el que les he dicho, que después de que se propagara el virus, el día 31, es que han salido cientos de miles de personas, salieron de Wuhan hasta que se decretó la cuarentena. ¿Qué les han pedido a los norteamericanos? Bueno, les han pedido ayuda material y fundamentalmente entiendo que una de las cosas que me decía más importantes que necesitan los chinos ya mismo son todos estos trajes que son estancos completamente para tratar los virus, sobre todo los médicos y las personas que tienen que estar en contacto con los afectados. Hoy, desgraciadamente, y también tarde, porque yo me he equivocado, pero que se haya equivocado la Organización Mundial de la Salud, porque el día que yo dije eso, la Organización Mundial de la Salud decía que no era demasiado importante, y hoy han dicho que esto es una emergencia internacional. O sea que usted se adelantó a la Organización Mundial de la Salud, porque ya el lunes dijo que esto era más grave de lo que parecía, porque es una fuga digamos, de un arma biológica. Sí, pero quiero decir, para no, digamos, colgarme medallas que no me corresponden, yo lo que dije fue que no había sido la sopa de murciélago o lo de los animales, sino un escape de una biológica. Claro. Pero donde ha estado el error fundamental ha sido en cómo ha manejado el gobierno chino durante al menos 10 o 15 días el tema. La contención. Tenemos aquí a un doctor, como el doctor José María Aguilar, que él nos puede hablar todavía con más fundamento de todo esto. Bueno, claro, yo creo que en este caso, bueno, el coronavirus puede ser una zoonosis, se llama zoonosis, una enfermedad que los animales transmiten al hombre, así como se llaman antropozoonosis, es aquellas enfermedades que el hombre contagia a los animales, y hay muchísimas, la salmonellosis, la influenza, la toxoplasmosis, es decir, que se trata de un virus que actúa o se comporta de un modo similar a otros muchos virus, parásitos, hongos, que se traspasan del hombre a los animales y viceversa y producen enfermedades. Lo que está sucediendo con el coronavirus, yo no sé si porque, si es un virus normal, un coronavirus, quizá se pueda poner en duda que haya sido fabricado con idea de utilizarlo en la guerra biológica. Lo que sí es verdad que se está comportando con una gran virulencia. Y lo que tiene este coronavirus, y parece que las cifras reales son muy superiores, sí, que hay muchos más contagiados. Hablaban de 44.000 y muchos más muertos. Y el doctor Cavada, y mientras que los chinos solo dicen, digamos, claro, del continente hablan de 7.000 infectados, claro, y al parecer ya hay infectados en bastantes países. Los únicos muertos han sido de momento en China, por lo que claro, don Roberto tiene que tener razón, que esto ha pasado hace bastantes días y lo han tenido tapado y no han reaccionado a tiempo. Claro, puede ser. Quizá no podían prever la virulencia y la capacidad de contagio de este virus. Parece ser que se contagia muy deprisa y que tiene una virulencia superior a otros virus. Luego, naturalmente, las enfermedades dependerán, como siempre, del contagio, de la carga viral,
del carácter del paciente, que esté en buena salud, sea inmunodeprimido, de muchos factores médicos, pero en principio da la impresión que en efecto se les ha escapado un poco de las manos, que la gente huya de ahí es normal, porque es verdad que hay muchos contagiados, pero los que todavía no están contagiados lo que quieren es salir de allí para no contagiarse, eso es natural. Es verdad que aislar una zona de tantos millones de habitantes, eso también es una cosa complicadísima, ¿no? Eso, manejar eso... Eso, doctor, lo que demuestra que es la primera vez en la historia que se aísla a 26 millones de personas, como ha dicho don Roberto Centeno, que se está construyendo un hospital en 15 días, decían primero de 1.000 camas, ahora de 2.000, claro. Por lo tanto tiene que ser algo muy grave para que ya están pidiendo ayuda internacionalmente de todo el mundo y ya empiezan a informar, tiene que ser algo muy grave para que se haga todo esto. Además, otra cosa muy importante, que el centro de donde ha salido todavía no se sabe su ubicación. Está en esa región, pero lo tienen escondido, o sea... Claro. Claro, bueno, y sea de ahí, de donde haya procedido el virus, o sea de ese mercado donde vendían murciélagos, camellos, hay otros animales que comen allí en China, perros, camellos. ¿Camellos también comen? También, sí, camellitos pequeños. ¿Camellos o cabritos? Camellos, creo que ahí es curiosísimo, pero en el mercado sí se vendían camellitos. Y bueno, sea bien una procedente de ahí o sea del laboratorio, si el virus tiene esa capacidad de extensión y esa virulencia, pues el problema es el mismo, ¿no? Y naturalmente hay que movilizar todos los... Algo debe haber de todas maneras cuando ahora de pronto ese hospital se instala, y ese que ha dicho muy interesante, lo del laboratorio en Pensilvania que ha comentado don Roberto Centeno, algo deben saber las autoridades o temerse de que sea un virus de una potencia brutal, o sea, y de una capacidad... Pero bueno, eso lo veremos en los próximos días. Todas las medidas que se tomen, y quizá en Estados Unidos pues están mucho más preparados que en China para afrontar esas emergencias. Como siempre, Estados Unidos es el gran país de la tecnología, de la medicina, pues se va a convertir quizá aquí a desempeñar un papel importante como potencia global, tecnológica, científica, capaz de enfrentar ¿Y en su opinión, tienen que estar los españoles, tienen que estar preocupados por esto? Hombre, la preocupación es normal, porque y siempre ante la epidemia... ¿Sabe usted que en Madrid ya no hay mascarillas en las farmacias? Bueno, ha habido acopio. Y ahí están, ya hay una demanda, hay un test de detección de enfermedades víricas, entre las cuales ahora quieren incluir el coronavirus, que está siendo demandado por todas las madres. Llevan a los niños ahora, lo sé yo, por la red de hospitales de Madrid, donde yo trabajo, les piden a los pediatras y tal, que por favor les hagan toda esa batería de análisis, incluido el coronavirus, a niños que van con un catarro y tal. O sea que se va a plantear un problema de sanidad pública también. Don Roberto, en breve tenemos aquí una psicosis generalizada que puede ser peor que la misma enfermedad. No lo sé, pero mira, dos cosas. Primero, una positiva. Yo creo que en 2 meses hay ya varios laboratorios americanos que están trabajando en ello, los de Johnson & Johnson y otros. Va a haber una vacuna. Eso es lo que han calculado, 2 meses, 2 meses y medio, pero es mucho tiempo. Pero fíjate, te he dicho que el problema, con independencia de que haya salido, como yo estoy convencido personalmente por las personas que me lo han dicho y que se han puesto en contacto con el laboratorio norteamericano, las instalaciones norteamericanas de guerra biológica de Pensilvania, ha sido un centro de guerra biológica. Pero fíjate los disparates, porque esto es lo que verdaderamente ha llevado a la situación. Lo que hizo el gobierno chino, y esto, para ser sincero, no me lo esperaba de este país que funcionaba en otras cosas excelentemente bien. Primero, arrestaron a la gente porque decían que el virus existía. Eso es lo primero que hicieron, tipo Corea del Norte. Arrestaron a periodistas y confiscaron cámaras para que no dijeran nada sobre el virus. Declararon que el virus no era muy peligroso, pero poco después pusieron la ciudad bajo cuarentena. Bueno, eso lo dije yo también, pero claro, yo no soy la autoridad china, y luego cerraron el aeropuerto, sí, pero después de que cientos de miles salieran de la ciudad. Miraban la temperatura de la gente, después de saber que el virus era sintomático durante un largo periodo de incubación.
montaron anuncios, esto sí que es grave, montaron anuncios y spot de propaganda durante la celebración del Año Nuevo Chino y en la televisión, actores muy alegres y contentos, con mucha energía, dijeran al mundo que todo estaba bien y la fuerza de la voluntad del pueblo estaba derrotando al virus. Fíjate tú, qué chorrada, la típica izquierdista, la típica chorrada izquierdista. Como mensaje parece de Podemos. Progres, sí, madre mía. Y ahora al pobre diablo, al alcalde de la ciudad, lo hacen el chivo expiatorio y le echan toda la culpa. Bueno, esto fue la cadena de errores tremenda y ahora el tema está ya fuera de madre. Fuera de madre. Pues amigos, lo cierto es que Dios nos pilló confesados, porque como tenemos la situación ahora mismo en el país con todos los problemas, solo nos faltaba que el coronavirus pues llegara con toda su virulencia a España y creará pues bueno, lo mismo que está pasando en China. Esperemos que se contengan, que las medidas puedan contenerlo, pero sobre todo esperemos que se encuentre una vacuna, porque esto parece que es bastante serio. 44.000 personas ya infectadas con este coronavirus y ya cientos de muertos. Se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero irme. He preparado una cosa muy especial a don Roberto Centeno, porque su amigo Jordi Évole pues ha dicho en la televisión, concretamente en El Hormiguero, que bueno, pues ha incitado a la violencia contra Abascal y ha dicho que un ostión le vendría bien. Esto es lo que ha dicho Jordi Évole, ese que se hace fotos con los terroristas como Otegi y que defiende a los independentistas y que bueno, que es un multimillonario que vive a costa de desinformar a la mayor parte de la población española. Esto es lo que ha dicho del presidente. Admiración total, ole por tu equipo de producción, ole por ti, pero es que todo Cristo pasa por aquí, incluidos ahora los políticos, que antes esto era un terreno que nos dejaba pues a los que nos dedicábamos, a los políticos, pero ahora no, ahora han pasado por aquí todos. Bueno, menos Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, vino cuando era candidato. Bueno, sí, pero... ¿Sabes por qué no vino más? Porque se enfadó conmigo, porque le apreté diciendo que si iba a pactar con Podemos. Sí, pero... Y se enfadó conmigo, fíjate cómo cambió el cuento. Pero te ha venido Pablo Iglesias. Sí. Te ha venido Albert Rivera, Dios lo haya perdonado. Ha venido... Abascal. Vino Abascal. Que por cierto, una pregunta. ¿Vino a caballo? Es que es muy resbaladizo el terreno, entonces... Pues lástima, porque un ostión le vendría bien, ¿eh? Pues amigos, no han escuchado, pero lo que dice que ojalá se hubiera dado un ostión, don Roberto. Bueno, creo le ha contestado Santiago excelentemente, diciendo que, bueno, que quienes provocan la violencia son ellos, y luego al final, de una manera muy graciosa, diciendo que la suerte que tiene es que a ellos, a la gente de bien, les han enseñado, no lo dice con estas palabras, pero esta es la idea, a ser piadosos, digamos, con los tirillas, porque claro, este chiquilicuatre no tiene media bofetada. Pero sí quiero decir una cosa y con eso termino. Esto viene a cuento de que el miserable de Tezanos, el que manda en el CIS y que miente continuamente, se ha permitido el lujo, aparte de mentir como le ha dado la gana en el CIS, en la encuesta del CIS, se ha permitido el lujo este miserable, porque eres un miserable, Tezanos, de decir que el problema en España es que la izquierda está fomentando el odio. Pero ¿cómo tienes el odio y la crispación? ¿Pero cómo tienes esa vergüenza? Será. Que estáis vosotros, guerra civilistas, estáis volviendo a la guerra civil, habéis vuelto a sacar la memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos. Eres un canalla, Tezanos. La derecha, ha dicho Tezanos. ¿No? ¿La derecha? ¿Qué he dicho? La izquierda. Ay, perdón, no. Tezanos ha dicho que es la derecha. La verdad es que se me ha ido santo al cielo. Que es la derecha la que está fomentando el odio. Hay que tener desvergüenza y cara dura para ello. Se ha entendido perfectamente. Se me ha entendido, aunque he dicho que... Si fuera otro, a lo mejor no, pero a usted se le entiende perfectamente. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Doctor, muchísimas gracias. A usted, como siempre, Jesús Ángel, ha sido un placer volver aquí a este... Le vemos dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, dentro de 2 semanas.
Porque sigue usted con sus viajecitos. Sigo con mis ¿dónde? cositas, sí, con mis idas y venidas. Pero tenga usted cuidado con los ingleses, Sí, pero bueno, yo lo hago de manera que son muy traicioneros. discreta, pero no al estilo del caraqueño, no lo hago más bien... Yo le había entendido con lo del caraqueño otra cosa, pero bueno. No. Don Roberto Centeno, Pues, muchísimas gracias por el estado gracias aquí. a ti, y es una pena que no tengamos tiempo de hablar del Brexit, que nos va a costar a los españoles, señoras y señores, un ojo de la cara. Pues, Pero bueno, pero otro día pero será. hablaremos porque se nos acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo, amigos, se nos acabó el tiempo en el Mundo al Rojo porque han sido muchísimas las cosas que hemos contado. Pues nos tenemos que despedir deseando a todos ustedes que sean buenos, tengan cuidado con el coronavirus y con Ábalos. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España. Un fuerte abrazo a todos, hasta la semana que viene.